Saludos hermanos, celebramos hoy el miércoles de la quinta semana del tiempo ordinario y continuamos escuchando el libro del Génesis. Saltamos hoy al capítulo 2, en el que vamos a escuchar el segundo relato de la creación. Anteayer escuchamos el capítulo 1, primer relato de la creación. Hoy empezamos a escuchar este segundo relato, que es como más subjetivo, más centrado en la creación del ser humano. Y dice así: el día en que el Señor Dios hizo tierra y cielo, no había aún matorrales en la tierra, ni brotaba hierba en el campo, porque el Señor Dios no había enviado lluvia sobre la tierra, ni había hombre que cultivase el suelo. Pero un manantial salía de la tierra y regaba toda la superficie del suelo. Entonces el Señor Dios modeló al hombre del polvo del suelo, e insufló en su nariz aliento de vida. Y el hombre se convirtió en un ser vivo. Luego el Señor Dios plantó un jardín en Edén, hacia oriente, y colocó en él al hombre que había modelado. El Señor Dios hizo brotar del suelo toda clase de árboles hermosos para la vista y buenos para comer. Además, el árbol de la vida en mitad del jardín y el árbol del conocimiento del bien y del mal. El Señor Dios tomó al hombre y lo colocó en el jardín del Edén para que lo guardara y lo cultivara. El Señor Dios dio este mandato al hombre: puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día en que comas de él tendrás que morir. Bien, hasta aquí la lectura. Morir morirás es la traducción literaria de esta última frase. El día que comas de este árbol tendrás que morir. Morir morirás, que es morirás sin remedio, es decir, no habrá marcha atrás. Muerte, se vea por donde se vea. Bueno, escuchamos, como os decía, este segundo relato de la creación, que no se contrapone con el primero, porque en el primero vemos cómo Dios va creando los árboles, la hierba, los animales, y luego al final el hombre, ¿no? Se nos presentan de forma distinta para aportarnos enseñanzas también distintas, ¿no? No es una cuestión de que todo fuese literalmente así. El Génesis se escribe con un género literario llamado la etiología, que sirve para narrar los orígenes de las cosas, y lejos de ver una lectura completamente así literal, tenemos que saber ver las enseñanzas que nos deja la escritura que nosotros escuchamos. Pues, por ejemplo, esta imagen de cómo Dios modela al hombre del polvo de la tierra, ¿no? La pequeñez del hombre, la grandeza de Dios, el hombre en manos de Dios, el hombre criatura, Dios creador, el hombre que se deja hacer por las manos de Dios, del creador, como la arcilla en manos del alfarero, Dios, el creador, que insufla su aliento, su espíritu, para que el hombre tenga vida, ¿no? Como lo que nos sostiene en la existencia es el aliento de Dios. Si no fuera por Dios, dejaríamos incluso hasta de respirar. Un montón de enseñanzas. Pero nosotros contemplamos al hombre como el Señor lo coge, lo toma, lo coloca en el jardín que él ha preparado, en el paraíso. Lo sitúa allí como, además, como rey de la creación. Así lo quiso el Señor. Pero al mismo tiempo, también lo quiso dependiente de él, como no podía ser menos, porque era su criatura. Dios hace, el hombre es hecho, dirá San Ireneo de León. Y lo propio de la criatura es dejarse hacer por el Creador. Dice San Gregorio Nacianceno: Dios puso al hombre en el paraíso, cualquiera que esté fuera, considerándolo digno del libre albedrío, para que el bien permaneciera en quien lo elige, como quien ha puesto en él capacidad de hacerlo. Lo hizo hortelano de árboles inmortales, los pensamientos divinos los más simples y los más perfectos. Estuvo desnudo por su sencillez y forma de vida sin artificio, lejos de todo encubrimiento y recelo. Era conveniente
que fuera quien había sido creado en el principio. Era así conveniente. Y le fue dada la ley, que es el objeto sobre el que ejercitar la libertad. No comas de este árbol. No porque hubiera sido mal plantado, tampoco porque se le prohibiese por envidia o por ninguna otra cosa, sino porque comer de él sería bueno en el momento oportuno que Dios determinase. Por eso tenemos que aprender, como un padre enseña a sus hijos. Ese árbol representaba, dice Gregorio Nacianceno, la contemplación de Dios, cuya posesión solo era conveniente para quienes tuvieran una conveniente disposición. Que Dios os bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.